Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. En la Segunda Guerra Mundial, entre las innumerables historias de valentía y resistencia, una figura inesperada destacó en el horror de los campos de concentración nazis. Cantor, un pastor alemán entrenado por la Gestapo que desafió su destino para convertirse en un héroe improbable. Su historia, aunque menos conocida que otras gestas de la época, refleja que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la compasión puede surgir de las fuentes más inesperadas. Cantor nació en los años previos al conflicto en Alemania y fue seleccionado desde cachorro para formar parte de los perros de trabajo del Tercer Reich. En aquel tiempo, los nazis criaban y adiestraban a perros de razas específicas como los pastores alemanes en instalaciones especializadas donde eran sometidos a un entrenamiento intensivo. Este proceso incluía la obediencia absoluta a sus manejadores, el refuerzo del instinto de ataque y la insensibilización a los gritos o el sufrimiento humano. Se les enseñaba a patrullar los campos, detectar fugas y reaccionar con agresión ante cualquier signo de insubordinación de los prisioneros. Cantor, al igual que muchos otros, pasó meses en un riguroso proceso de formación que lo preparaba para ser un instrumento de control y terror dentro del régimen. Criado en una de las instalaciones de entrenamiento de la Gestapo, su adiestramiento fue meticuloso y brutal. Rápidamente se convirtió en uno de los canes más temidos dentro del sistema de represión nazi. Su entrenamiento lo preparó para atacar, rastrear prisioneros e intimidar a los reclusos en los campos de concentración. Los nazis utilizaron perros como Cantor para infundir miedo en aquellos que vivían bajo la brutalidad del régimen. Los perros eran usados para patrullar los perímetros de los campos, perseguir prisioneros que intentaban escapar y en ocasiones también castigar a aquellos que desobedecían órdenes. Sin embargo, lo que diferenciaba a Cantor de los demás era algo que sus entrenadores nunca habían previsto: su instinto de compasión y justicia, algo que ningún entrenamiento pudo erradicar. Los testimonios recogidos tras la guerra narran un hecho insólito dentro del campo donde Cantor servía. Documentos de archivos históricos y entrevistas con supervivientes han registrado su historia, especialmente en memorias escritas y testimonios recopilados por historiadores del Holocausto. Algunos informes, incluidos relatos personales en museos dedicados a la Segunda Guerra Mundial, mencionan a Cantor como un caso singular de resistencia animal en medio de la barbarie humana. A diferencia de otros perros utilizados para atemorizar a los prisioneros, Cantor mostraba signos de resistencia al atacar sin motivo. Según algunos sobrevivientes, en más de una ocasión el perro se interpuso entre los guardias y los prisioneros, evitando castigos mortales. Se decía que, cuando los oficiales ordenaban a los perros atacar a prisioneros por simple entretenimiento o disciplina arbitraria, Cantor se mostraba reacio a obedecer. Pero su mayor acto de valentía se dio cuando, en un ataque de instinto, Cantor se negó a atacar a un grupo de niños y, en cambio, protegió a uno de ellos. Durante una de las muchas inspecciones dentro del campo, un oficial nazi ordenó a Cantor que se abalanzara sobre un niño que se había retrasado en la fila. Para sorpresa de todos, en lugar de atacar, el perro se colocó frente al niño en una actitud protectora. La tensión fue inmediata y los guardias gritaban, los prisioneros observaban aterrorizados y el niño confundido no entendía lo que ocurría. Un oficial nazi, furioso por la desobediencia del animal, decidió castigarlo severamente. Fue golpeado y privado de comida como castigo, pero Cantor continuó mostrando signos de rebeldía. En otra ocasión, se cuenta que impidió que un guardia propinara una paliza a un anciano prisionero. Su comportamiento desafiante no pasó desapercibido para los altos mandos, que comenzaron a verlo como un problema. Finalmente, su negativa a seguir órdenes lo condenó. Los nazis, incapaces de controlar a un perro que ya no era una herramienta de opresión, decidieron ejecutarlo de una forma cruel, dejándolo morir de hambre como advertencia para otros. Aunque su historia quedó silenciada por años, algunos supervivientes de los campos de concentración relataron su historia después de la guerra. Con el tiempo, el nombre de Cantor apareció en testimonios de aquellos que lo vieron actuar en los campos. Su valentía fue recordada como un pequeño rayo de luz en medio de una de las épocas más oscuras de la humanidad. En entrevistas realizadas décadas después, prisioneros que habían vivido aquellos horrores recordaban a Cantor como un inesperado salvador que, de alguna forma,
desafió las atrocidades del régimen nazi con su nobleza instintiva. El caso de Cantor es extraordinario porque nos invita a reflexionar sobre la capacidad de los animales para mostrar compasión y actuar en contra de su entrenamiento. A pesar de haber sido criado para infundir miedo y obedecer órdenes crueles, su instinto lo llevó a proteger en lugar de atacar, desafiando la lógica impuesta por sus adiestradores. A pesar de haber sido entrenado para sembrar miedo y castigo, el instinto de Cantor fue más fuerte que la brutalidad nazi y eligió proteger en lugar de atacar. Algunos expertos han estudiado casos similares en los que los perros adiestrados en condiciones de violencia extrema han mostrado signos de empatía, sugiriendo que su vínculo con los humanos puede ir más allá de un mero condicionamiento. La historia de Cantor es, en muchos aspectos, una prueba de que incluso en las peores circunstancias la bondad puede prevalecer. Se desconoce si Cantor fue el único perro que desafió las órdenes dentro de los campos de concentración, pero su historia resuena como una de las pocas en la que un animal, criado para ser una herramienta de terror, se convirtió en un héroe inesperado. Sin embargo, existen otros casos documentados de perros que actuaron con valentía en contextos de guerra. Stabby, un perro de la Primera Guerra Mundial, salvó la vida de soldados alertándolos de ataques con gas venenoso y encontrando heridos en el campo de batalla. En la Segunda Guerra Mundial, Judy, una pointer inglesa, protegió a prisioneros de guerra en un campo japonés y se convirtió en la única perra registrada oficialmente como prisionera de guerra. Estas historias, junto con la de Cantor, demuestran que los lazos entre los perros y los humanos pueden trascender incluso los entornos más hostiles. Un verdadero héroe de 4 patas que la historia jamás debería olvidar. Algunos memoriales han incluido su historia en homenajes a víctimas del Holocausto, como el Museo del Holocausto en Washington, D.C. y el Museo Yad Vashem en Jerusalén, donde se han documentado testimonios sobre el uso de animales en los campos de concentración. Estos homenajes resaltan que la resistencia no solo vino de los humanos, sino también de aquellos que, sin voz, también desafiaron el mal. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast.